Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través del libro de los Salmos. Llegamos a un salmo muy maravilloso, el Salmo 119. En el Salmo 119 llegamos a la 18ª letra de este precioso alfabeto y llegamos a la letra Tzara. Esta letra se refiere al anzuelo, ¿no? Tiene la representación o significa el anzuelo, ¿no? Y es muy curioso. El Señor nos dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y debemos dejarnos cautivar, capturar, ¿por quién? Por Dios, por su palabra, por el Espíritu Santo. A menos que nosotros querramos dejar que el Señor inunde nuestra vida, Él hará obras maravillosas en nosotros. Y si no queremos, no las hará. Nosotros tenemos la administración de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo. El Señor obrará cosas maravillosas en nosotros si nosotros así lo permitimos. Vamos a orar. Amado Padre, Dios de gracia y de bondad, delante de ti venimos, preciosísimo Señor, para pedir, Padre Celestial, esa gracia tuya, Señor, ese poder sobrenatural que desciende, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para cambiar, para transformar, para redimir, para dar entendimiento, Señor, para mostrarnos tu preciosa voluntad a través, revelada por medio de tu palabra, Señor. Bendícenos. Llena nuestra vida, Padre Celestial, de esa razón de vivir que eres tú, Señor, de esa pasión de la vida, Señor, que hay en entregarte nuestra vida a tu servicio, Señor. Todo aquel que te honra en la tierra, tú le honrarás en los cielos. Todo aquel que te deshonra en la tierra, tú lo apartarás por la eternidad de ti en los cielos, Señor. Llena nuestro corazón de sabiduría, Señor, de tal sabiduría que entendamos, Señor, el gozo de vivir bajo la sombra protectora, Señor, de tus alas. De alumbrar, Señor, nuestro camino con la antorcha maravillosa que es tu preciosa palabra. Que cada día, Señor, sea un deleite conocerte y sea un estilo de vida, Señor, el vivir bajo tus mandamientos y conforme a tu voluntad. Bendícenos, amado Dios. Toma, Padre Celestial, toma cuidado de cada uno de nosotros, de cada situación por la cual atravesamos, de cada momento de alegría, de aflicción, de tristeza, Señor Jesucristo, y ayúdanos y confórtanos, Señor. En tus manos ponemos nuestra vida, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que las dificultades vendrán, Señor. Tú dijiste en tu palabra: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. También tu palabra nos dice de una forma maravillosa que tú siempre estarás con nosotros. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, precioso Señor, porque eres fiel. Gracias porque nos ayudas en todas nuestras tribulaciones y necesidades, y tú eres fiel, Padre amado. Bendito seas, amado Dios. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. Hay muchas flores hoy en la iglesia. Y es porque anoche tuvimos nuestra reunión de parejas. Nuestros hermanos de Estados Unidos, el pastor Brian Michael y su esposa Janine de Michael, estuvieron aquí compartiendo un mensaje muy bonito. Ese mensaje va a aparecer en la página de la iglesia en YouTube. Entonces, si usted de pronto no pudo venir, dijo: ay, me lo perdí, no se preocupe. Hoy día, con la tecnología que tenemos, ahí nuestro camarógrafo, nuestro hermano Diego Rocha, él, por ahí el martes o miércoles ya aparece en la página. Entonces solo tienes que colocar Capilla La Roca y ahí va a aparecer el mensaje de parejas, el ministerio de parejas. 40 parejas, 41 parejas estuvieron anoche con nosotros en esta apertura del ministerio de parejas. Fue muy bonito, pero si usted dice: ay, no pude venir por X o Y razón, entonces búsquelo en internet y ahí lo puedes encontrar. Ellos vienen de la iglesia Sprint Lighthouse, que significa casa de luz. Esa es la iglesia donde ministra ahorita el pastor, y es un hombre muy querido, muy sencillo, muy usado por Dios. También está enseñando en el seminario, en el Instituto Bíblico, que se está iniciando, y él ha sido una de las personas que ha venido como profesor
enseñando método inductivo, muy bueno, excelente. Entonces eso también y para los estudiantes y para quienes quieran estar allí. Ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119, versículo 137 al versículo 144. Tzada. Dice el 137, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Encontramos en esta fracción de Salmo una madurez muy impresionante del salmista. Desafortunadamente, a veces pues, no se compara con la madurez de nosotros, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios comete errores, que Dios comete injusticias, que hay ciertas cosas de Dios que son terribles. Y desafortunadamente estamos equivocados. Simplemente manifestamos que no sabemos quién es nuestro Dios. Qué importante es que nosotros realmente sepamos quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Vamos a ver algunas citas acerca de eso. Libro de Deuteronomio 32, versículo 4, Deuteronomio 32, 4, nos habla acerca de quién es nuestro Dios, el Dios a quien servimos. 32, Deuteronomio 32, versículo 4, dice, Él es la roca inmutable, cuya obra es perfecta, el sello de Dios puesto en cada uno de los días de la creación, y vio Dios que era bueno. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. ¿Qué quiere decir que todos sus caminos son rectitud? Eso quiere decir que todo lo que Dios nos manda es lo que es correcto y recto. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo, ¿y qué más? Él es justo y recto. ¿Por qué a veces discrepamos tanto con lo que es Dios y lo que somos nosotros? Por lo que sigue en el verso siguiente. ¿Qué dice? La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿De quién está hablando? De nosotros. Nosotros somos los torcidos y los perversos. Dios es justo y recto. Y luego dice el versículo 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es Él tu Padre, el que te creó, Él te hizo y te estableció. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros le pagamos con males al Dios que solo nos hace bienes y nos colma de bendiciones, y lo culpamos a veces de muchas de las tragedias de nuestra vida. Desafortunadamente, el mayor culpable de los errores en la vida de cada uno de nosotros, ¿quién es? Uno mismo. Uno mismo. Somos el producto de nuestras buenas o malas decisiones. Salmo 48, versículo 14. Salmo 48, versículo 14. Leemos en el Salmo 48, 14, dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es nuestro Dios, el eterno Dios, nuestra lámpara, nuestra luz, nuestra guía. ¿Hasta dónde? Aún más allá de la muerte. Dios nos acompañará siempre. Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aún después seguirá con nosotros. Él es fiel. Libro de Jeremías, capítulo 10, libro de Jeremías, un poquito adelante del libro de los Salmos. En Jeremías 10, Dios habla acerca de los falsos dioses. Pero hay muchos dioses. Sí, hay muchos dioses. O mejor dicho, hay muchos ídolos a los que los hombres llaman dioses. Jeremías 10 dice, oíd palabra de Jehová, oíd palabra
Perdón, oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Diríamos nosotros no somos israelitas, somos el Israel adoptado. En él nosotros tenemos nuestra herencia. Así dijo Jehová: no aprendas el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones las teman. Primer punto, no aprendas el camino de las naciones. ¿Cuál es el camino de las naciones? La idolatría. ¿Qué es lo que el mundo idolatra? El paganismo. Hay todo tipo de perversidad en esa idolatría, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortan, obra de manos de artífice con buril. Cogen un pedazo de madera, lo pulen, le dan una imagen, con plata, con oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Entonces tenemos acá, Dios es el único verdadero Dios. Todo este capítulo nos habla acerca del Dios verdadero versus los ídolos del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Absolutamente abismal. El Dios que hizo el universo es el mismo que lo destruirá. Y los demás no tienen nada que ver. ¿Qué hicieron? Nada. ¿Y qué pueden hacer? Nada. ¿Qué es lo único que Dios no conoce? Otro Dios como Él, porque no existe. Entonces, teniendo nosotros parte de estos versos tan hermosos, tenemos nosotros que entender que nuestro Dios es un Dios bueno, galardonador, y que es un Dios que se agrada de todos los hijos que le obedecen. Que si yo le obedezco, estará dispuesto a llenarme de bendiciones. Pero si yo le desobedezco, entonces como un padre amoroso, porque el padre que ama a su hijo, ¿qué? Lo corrige. Entonces nos dará unos varazos para que aprendamos a ser obedientes. Volvemos a nuestro estudio en el Salmo 119, llegamos al versículo 130, la exposición, 138. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Les decía cuando empezamos, aquí el salmista nos vamos a dar un derroche de entendimiento y de sabiduría de una manera muy especial. Dice, tus testimonios que has recomendado. Dios no obliga a nadie a obedecerle. Pero la recomendación es que si usted obedece, le va a ir bien. Esa es la recomendación. Y todo lo que el Señor nos ordena está comprobado que es provechoso, que es útil para cada uno de nosotros. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Es maravilloso. Existen diferentes doctrinas en donde a la gente les obligan a matar sus hijos, les obligan a ponerse bombas en el cuerpo, a matar infieles, y eso es parte del camino de la salvación. Nunca encontrarás eso en la Biblia. El Señor te enseñará a honrar a tu padre y a tu madre, a amar a tus hijos, a ser una persona buena dentro de una sociedad mala, a brillar con la luz de Cristo. Toda la palabra de Dios es maravillosa y pura. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Dice segunda de Timoteo 3, 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada? Casi quiere decir respirada. De la inspiración de Dios. El soplo de la inspiración de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, o sea que toda ella es instructiva para redarguir, quiere decir que produce convicción en nuestro corazón, para corregir, o sea que nos enseña el verdadero camino que debemos andar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo voy a ser perfecto? Obedeciendo todo el consejo de la palabra de Dios.
Volvemos a nuestro eje de estudio, a nuestro salmo, y seguimos leyendo tus testimonios que has recomendado son muy rectos y fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Este versículo es tremendamente radical. ¿Qué significa este versículo en sí, en la forma radical como lo está presentando el salmista, que es una persona que a través de cada verso se está viendo una madurez y una solidez en fe? Mi celo me ha consumido. Soy una persona terriblemente celosa porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. A veces nosotros no sabemos o no queremos clasificar nuestros amigos. Y debíamos clasificar nuestros amigos. Jesucristo, hablando de sus amigos, dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Los amigos de Dios son mis amigos. Y los enemigos de Dios debían ser ¿qué? Mis enemigos. Lo que el salmista está expresando es esa solidez en fe. ¿Qué está diciendo? Dice: mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus mandamientos, de tus palabras. Los enemigos de Dios, aquellas personas que no glorifican a Dios. Muchos cristianos se calientan en el fuego equivocado. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces? Y Pedro le dijo: no, Señor, aunque me sea necesario morir, no te negaré. ¿Y qué pasó? Estaba allá calentándose en el fuego de los enemigos de Dios, y le dijo este también es de ellos, se le nota por la forma de hablar. ¿Y qué dijo él? No lo soy, y empezó a decir maldiciones, y empezó. Y el gallo cantó, y se acordó lo que el Señor le había dicho. ¿Y negó al Señor? Sí. ¿Qué hacemos nosotros en medio de los enemigos de Dios? Hacemos un blanco perfecto para Satanás. Eso hacemos. Satanás anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar, y si nos metemos en el lugar equivocado, si una oveja se refugia en la cueva del lobo, ¿qué va a hacer? El lobo va a hacer un sancocho. O sea, va a ser el almuerzo. Debemos saber dónde estamos. Podemos estar en el lugar equivocado y con las personas equivocadas. Mi celo me ha consumido, nos dice el libro de Corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Salmo 69, versículo 8, un poquito atrás, el Salmo 69, versículo 8. Dice el Salmo 69, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Es un versículo tremendo. Ya se lo voy a explicar. Versículo 9. Porque me consumió el celo por tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Qué quiere decir esto? Extraño he sido para mis hermanos. Vamos a iluminar esta parte con el Evangelio según San Juan en el capítulo 7. Vamos a llevarnos esta idea. Extraño he sido para mis hermanos. San Juan 7:1. En el Evangelio según San Juan encontramos a Jesucristo siendo rechazado por sus hermanos, hijos de su papá y de su mamá. San Juan capítulo 7. Extraño he sido para mis hermanos. Dice, después de estas cosas, incredulidad de los hermanos de Jesús. ¿Y de qué hermanos de Jesús se refiere acá? De los hijos de José y de los hijos de María. Si quieres encontrar la lista de los hermanos, hijos de José y de María, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 52, 53 y 54. Dice, después de estas cosas, estaba Jesús en Galilea. Acuérdense que le decían Galileo porque vivía en Galilea.
pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, esta fiesta donde ellos hacen unos especie de campings en los cuales van a orar y a buscar la voluntad de Dios. Versículo 3, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Sus hermanos le están diciendo, ábrase, váyase. ¿Por qué? A veces algunos intérpretes dicen es que los que habla aquí de los hermanos eran sus discípulos. Si usted lee, está haciendo una clara diferencia entre sus hermanos y sus discípulos. Luego dice y nos da la razón, dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces ahora sí volvemos a recordar el salmo en el que estábamos leyendo, que nos dice, el Salmo 69, versículo 8, dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Muchas veces nuestra familia nos desconoce o nos menosprecia por ser cristianos. Eso no es extraño. Jesucristo pasó ¿por qué? Por la misma experiencia. ¿Cuántos de sus hermanos creían en él? ¿Qué nos dice? Porque ni aun sus hermanos creían en él. La fe no es de todos. Cuando Jesucristo resucitó, ¿a quién se le presentó? A los apóstoles. ¿Y después a quién? A sus hermanos. ¿A cuáles hermanos? A sus hermanos, los hijos de José y los hijos de María. Y después de presentarse glorificado y resucitado, entonces ahí sí sus hermanos, ¿qué? Creyeron. Entonces tenemos al escritor de la epístola de Santiago, que es hermano de Jesucristo, y después, llegando casi a Apocalipsis, tenemos al escritor de la epístola de Judas, que también es otro hermano de Jesucristo. Y sus hermanos fueron grandes hombres de fe y pilares en la iglesia de Jerusalén. Entonces, volvemos a nuestro eje de estudio y seguimos leyendo acá. Vamos en el versículo 139. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. ¿Se acuerda que Jesucristo un día fue al templo y vio que habían hecho del templo un negocio? Y entonces se hizo un látigo de cuerdas y volcó las mesas de los cambistas y dijo, no haréis de la casa de mi padre casa de mercado. El celo por tu casa me consume. Y nosotros tenemos que aprender a entender ese celo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es mi Dios y lo que compete a mi Dios es mi responsabilidad. Yo tengo que aprender a tener ese sentimiento de pertenencia con Dios, porque muchas veces somos crueles. ¿Por qué? A veces tenemos unos padres ancianos y no aportamos nada para nuestros padres. Pero mi papá vive bien, no tiene nada que ver con tu responsabilidad. ¿Me hago entender? Pero mi papá tiene de todo, pero es que es tu responsabilidad ante Dios. ¿Por qué? Porque honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre. Ahí no está diciendo si ellos... nada, ahí está diciéndote que es tú, y es mi, y es nuestra responsabilidad honrarlos. Pero no me sobra, nada de eso le están diciendo. Le están diciendo que usted tiene que aprender a ser agradecido con aquellos que le dieron la vida, que lo criaron, y es lo que debemos hacer. Seguimos acá nuestro estudio, nos habla de ese celo, dice, ahora llegamos al versículo 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Este es algo maravilloso. ¿Qué piensas de la palabra de Dios? Mucha gente piensa lo siguiente: la Biblia es un libro viejo, obsoleto, antiquísimo, y hay que prestarle atención a algunas cosas,
porque hay cosas que ya pasaron de moda. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Y qué dice? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenemos que aprender a prestar atención a toda la palabra de Dios. Toda. Cuando dice toda, se está refiriendo desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Apocalipsis. Que hay que saber estudiarla, que hay que saber interpretarla y hay que colocarla en práctica completamente. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Amas la palabra de Dios? Qué importante es que nosotros aprendamos a desarrollar ese amor por la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 6. San Juan 17, versículo 6. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, Jesucristo está despidiendo a sus discípulos, despidiéndose de ellos y está orando por ellos. Y es uno de los capítulos más hermosos, dice Juan 17, versículo 6, dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué es esto? ¿Crees en la palabra de Dios? Obedécela. Tu fe sin tus obras no sirve para nada. Tu conocimiento de Dios, cuando carece de obediencia, es un conocimiento peligroso. ¿Por qué? Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es contado por pecado. Si tú conoces la palabra de Dios pero no la obedeces, eso obra contra ti. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es un versículo muy precioso. Nuestro Señor Jesucristo hoy día se encuentra sentado a la diestra de Dios el Padre y está orando por todos. ¿Sí? No ora por todos. Ora por aquellos que aman la palabra y que obedecen la palabra. Por ellos. ¿Solamente por ellos? Solamente por ellos. ¿Por qué? Porque ¿dónde queda? Yo amo a los que me aman. Yo soy amigo de mis amigos. Eso es apenas lógico. Si usted ama a Dios, pues Dios también será tu Salvador, será aquel que corresponda a ese amor. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos hace a nosotros o qué nos sostiene en la unidad de la fe? La palabra de Dios. Cada cerebrito, ¿qué? Es diferente, ¿cierto que sí? Pensamos distinto. Si vamos a hacer algo y vamos a esperar hasta que todos nos pongamos de acuerdo, hombre, va a ser supremamente difícil. Pero hay algo que entre todos los cristianos tenemos de acuerdo. ¿Qué es? Hay una autoridad que rige sobre nosotros. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Me encanta, capilla, me encanta porque a veces hay discusiones y es bueno que a veces haya discusiones porque a veces cierto tipo de discusiones edifican. Y a veces me dicen, pastor, tenemos este problema. Y les digo, mire, vamos a leer, y ¡pum!, se acabó el problema. ¿Por qué? Porque la palabra tiene la preeminencia. La palabra es absoluta, poderosa, maravillosa. Pero lo más maravilloso es que tú vivas y aceptes esa autoridad que viene ¿de quién? De Dios. Y eso es muy maravilloso. Me encanta porque en la iglesia la gente ha aprendido y hemos aprendido a entender la soberanía y el poder maravilloso de la palabra de Dios. Sumamente pura es tu palabra y tu siervo la ama. Versículo 141. Me causó curiosidad
algo muy bonito. Siempre que he tenido la oportunidad de estar junto a pastores norteamericanos, tras de que soy chiquito, me siento más pequeño. Porque nuestros hermanos norteamericanos son bien grandes. Pues gracias a Dios el pastor Brian Michael me hizo sentir en familia. No es una persona bajita. Miren lo lindo que dice este versículo y nos dice, pequeño soy yo. Un día un hermano de la iglesia, de nuestra congregación, me hizo una pregunta: pastor, ¿uno tiene que ser bajito y gordo para ser pastor? Le dije, ¿por qué? Le dije, porque es que yo he ido a 3 iglesias y en todas las 3 iglesias el pastor es bajito y gordo. Le dije, pues es una casualidad, yo conozco pastores grandes, pero no tienes que ser bajito y gordo para ser pastor. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Lo necio del mundo, lo despreciado del mundo, es lo que Dios ha llamado. David no era un hombre corpulento ni grande, David era un hombre chelengo, y fue llamado el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón ¿de quién? Conforme al corazón de Dios. La grandeza no está en la estatura, ¿está en qué? En el corazón. Entonces tenemos acá, nos dice, pequeño soy yo, desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Es precioso. En el libro de Romanos dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabes qué quiere decir eso? No seas engreído. Hay personas de baja estatura, pero de un corazón ¿qué? Y de una soberbia, mejor dicho. Por ejemplo, Adolfo Hitler hablaba de la clase, de la raza aria, y de los altos, de los rubios, y él no era ni alto, ni rubio, ni ario. Pero en el ego donde él se veía, mejor dicho, y eso era un absurdo. Hay gente que es así. ¿Qué es lo que nos dice acá? Yo tengo que aprender, si soy alto, tengo que aprender a sentirme pequeño ante la presencia de Dios. ¿Quién soy yo ante la presencia del Dios Todopoderoso? Que los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Quién soy yo? David dice, mas yo soy gusano y no hombre. O sea, él mismo se valoraba como ¿qué? Poca cosa. Y alguno diría, un gusano, qué porquería, qué suciedad. David se consideraba a sí mismo así. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Qué maravillosa fortaleza que aquí el salmista nos muestra, el permanecer en Dios. En el Salmo 27, versículo 10, Salmo 27, versículo 10, Salmo 27, dice de una manera muy hermosa, porque a veces hay situaciones muy adversas en la vida, Salmo 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué quiere decir eso? Ese es tan feo que no lo quiere ni quién, ni el papá y la mamá. Y eso, que no hay hijo feo, ¿para quién? Para el papá y la mamá. Sí. ¿Qué dice este versículo? No importa cómo seas, Dios me ama. Y me ama mucho. El amor de Dios por mí es maravilloso. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces Dios está con nosotros de una manera muy especial. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. A veces la esperanza se pierde, pero la fe nos sostiene. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? No te dejes vencer de las situaciones. Nosotros somos más. ¿Por qué?
porque nuestro Dios es poderoso, porque el que está con nosotros, Dios y uno de nosotros, somos mayoría. Seguimos en nuestro estudio. Vamos ahora al libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 1, Isaías 43, 1. Isaías 43, 1. Y leemos acá en Isaías capítulo 43, versículo 1. Isaías 40, yo decía por qué. Así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pasar por dificultades, va a haber momentos duros en nuestra vida, pero pon tu confianza en Dios y el Señor nos ayudará. Por aquí pasamos y nos enterramos, pero salimos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, y la llama arderá en ti. Qué preciosas promesas de fidelidad. ¿Quién está con nosotros en las buenas y en las malas? Dios. Nunca te dejaré, ni te desampararé. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía, a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Solo son ojos de padre, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Yo pagaré el precio que sea por ti, porque te amo. ¿Y lo demostró? Claro, entregó a su unigénito Hijo. ¿Por quién? Por amor a nosotros. El amor de Dios por nosotros es sobremaneramente maravilloso. Volvemos a nuestro estudio y seguimos en este salmo que rebosa de sabiduría. Versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Qué maravillosas frases descriptoras de nuestro Señor Jesucristo. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. La verdad es la palabra del Señor. Importante, importantísimo que nosotros meditemos en ella constantemente, y nos dice el libro de Santiago: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra de Dios es supremamente maravillosa y útil. En el Evangelio según San Marcos, vamos a Marcos en el capítulo 1. No es esta. No, esa no es la cita que estaba buscando. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, vamos a leer un pedacito allí, sí, fue la que le refería al comienzo del estudio. Marcos 1 nos habla acerca de la pesca, de los pescadores de hombres. Pero ya les voy a referir la que yo estaba buscando. Marcos 1, vamos a leerla sin embargo. ...16 y 17... Dice Marcos 1, 16 y 17... Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir esto? No hay un trabajo, no hay un oficio más maravilloso que ganar almas.
No necesito ser el pastor para predicar la palabra de Dios, pero sí necesito prepararme para saber predicar la palabra de Dios. ¿El deber y responsabilidad de quién? De todos nosotros. ¿Qué dice Mateo 28 con la gran comisión? Ir por todo el mundo. ¿Y qué? Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios quiere que nosotros tomemos nuestra responsabilidad conforme nos corresponde. Nosotros somos siervos de Dios y si somos siervos de Dios debemos servir ¿a quién? Debemos servir a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en los asuntos de mi Padre, ¿qué? Me es necesario estar. Nosotros debemos aprender a obedecer la voluntad de Dios. En el Evangelio según San Mateo dice lo siguiente, cualquiera pues que me oye estas palabras, así ya lo encontré, este era el que estaba buscando. Mateo 7:24. Mateo capítulo 7, versículo 24, Mateo 7:24. Nos habla acerca de el oír y el obedecer la palabra de Dios. Mateo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estaba firme, creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, basado fundamentalmente en la palabra de Dios. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace. Muchas personas escuchan la palabra de Dios, pero no entienden que esto lleva a la salvación del alma. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. La prudencia y la insensatez, la inteligencia y la falta de ella. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. En estas épocas de verano, usted baja al Manacasías, usted baja a los ríos de aquí y encuentra unas playas que son de ensueño, unos ríos claros, unas aguas veraneras impresionantemente, una abundancia de pescado, un paraíso. Y usted dice, ay, yo voy a hacerme un ranchito aquí. Hágalo, nadie le va a decir que no, solo que cuando llegue el invierno, le van a decir, se fue río abajo. ¿Sí? Hay que saber construir. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que necesito ser un hacedor de la palabra de Dios. Volvemos a nuestro estudio, ya vamos llegando al final de este precioso salmo. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Versículo 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Aflicción y angustia. A veces encontramos que nos enseñan un evangelio inflado, un evangelio diferente al verdadero evangelio de Dios. Pare de sufrir, venga el Señor y pare de sufrir. Y muchas personas vienen al evangelio y cuando empiezan a sufrir dicen, ay, esto como que por aquí no es. Esto es, yo pensé, a mí me dijeron que esto era andar sobre una nubecita y solo bendiciones y todo. No es así. Las dificultades van a venir. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, 12. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro nos recuerda lo siguiente, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué quiere decir eso? Si usted es un cristiano, va a ser probado. Primera de Pedro 4:12.
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué quiere decir esto? El verdadero y buen soldado se prueba ¿en dónde? En el rigor del combate, donde el plomo es cruzado. Y ahí se sabe si ese soldado sirve o no sirve. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que si alguno de vosotros, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué es lo que yo debo obedecer? El Evangelio de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerán? En el infierno. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, ¿y qué? Y hagan el bien. ¿Qué quiere decir eso? No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Tenemos que aprender a vivir verdaderamente el Evangelio de Cristo. Aflicciones van a venir, pero también nosotros sabemos que el Señor nos va a socorrer. Él hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. ¿Sabes qué quiere decir eso? Él te prepara. Él te ayuda para que pases, ¿por qué? Por el valle de sombra de muerte, por el lugar más pantanoso y pasaremos porque Dios nos sostendrá. Llegamos al último versículo, dice el 144, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Es maravilloso. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. La palabra de Dios es preciosa, pero si no tengo el cuidado que debo tener al interpretar la palabra de Dios, ¿puedo torcer el mensaje? Sí. ¿Puedo coger de la palabra de Dios un mensaje completamente errado? Sí, sí. Entonces necesito ese entendimiento de Dios que viene a través del Espíritu Santo. Entonces necesito pedir el Espíritu Santo. Necesito, Señor, dame el Espíritu Santo, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría. Dice el libro de Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe. Salmo 32, versículo 8. El Salmo 32, versículo 8, leemos algo tremendo. Salmo 32, versículo 8. El Señor amorosamente nos compara con el mulo, con el caballo. Y nos dice en el Salmo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Quiere decir esto, que el entender la palabra de Dios es un don de Dios. Y luego sí dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. O sea, no sea burro. Eso es lo que nos está diciendo. Que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cuando usted tiene una finquita y tiene un caballo, y usted vaya tráigame el caballito para ponerle, y sale usted, y apenas el caballo ve que usted lleva el lazo, él sale a correr, que ya me van a agarrar y me van a poner de burro a cargar quién sabe a quién. Casi ningún caballito viene contento a que usted le ponga el freno, la silla, y no, ellos ya me van a... Diría el caballito, me la van a montar. Entonces, a esto dice, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto, con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué quiere decir esto? Acércate voluntariamente.
Acércate porque en Dios hay bendición para tu vida. Acércate porque en Dios está la salvación eterna de tu alma. Versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová, gozaos justos, cantad con júbilo, todos vosotros, los rectos de corazón. ¿Cuándo puedo hacer que mi corazón sea completamente recto? Cuando obedezco los mandamientos de Dios. Terminamos nuestro estudio en el libro de Daniel, capítulo 12, libro de Daniel, capítulo 12. Y en Daniel, capítulo 12, nos viene a hablar acerca de los entendidos. Los entendidos en las cosas, en las revelaciones proféticas de Dios. Daniel 12, versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Si tú entiendes la palabra de Dios y la guardas en tu corazón, vas a resplandecer por la eternidad con la luz de Cristo. La luz de Cristo iluminará tu vida, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, o sea, la palabra de Dios, a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sabes qué quiere decir esto tan bello y tan precioso y tan maravilloso? Los que enseñan la palabra de Dios, los que salvan almas, los que llevan a otros al conocimiento de la verdad, recibirán coronas, recibirán premios y tendrán galardones eternos, y los lucirán por los siglos de los siglos. Por eso debemos ser entendidos en el conocimiento de la palabra de Dios, entendidos en la voluntad de Dios. Dios ama las almas de los hombres, Dios ama que los hombres le busquen de todo corazón, hombres y mujeres, pero Dios ama que le busquemos libre y voluntariamente. Vamos a orar. Maravilloso Dios, te damos gracias por tu palabra preciosa, toda ella, Señor, que irradia, Señor, de bondad, de amor y de gracia, que nos muestra cada día el camino maravilloso que debemos seguir a través de la obediencia cuidadosa a tu palabra, Señor. Permite, Padre Celestial, que cada día con sencillez, con humildad, te honremos, te sirvamos, y nuestra vida, Señor, sea puesta delante de ti, Señor, como lo que debe ser, como la vida de un siervo rendida ante su Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres, Señor, que nosotros hagamos? Bendícenos, amado Dios. Danos un corazón de siervos obedientes, de siervos sabios. Danos tu espíritu, Señor, para que cada día, al escuchar, al entender tu palabra, comprendamos, Señor, la necesidad de nosotros de obedecerla, Señor. Porque ella es lámpara, luz y vida, si nosotros la obedecemos. Gracias te damos, precioso Dios, porque tus misericordias son grandes cada día, porque tu amor, porque tu fidelidad, Señor, es a prueba de necio, Señor. Tú estarás con nosotros siempre, tú nos ayudarás siempre. Tú eres nuestro Dios que nos guiará aún más allá de la muerte. Gracias por todo lo que nos das, Padre Celestial. Gracias porque tú suples nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque nos ayudas, amado Dios. Pedimos, amado Padre, tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, nuestro amado Señor, sobre nuestro trabajo, la labor de nuestras manos, oh Dios nuestro. Permite, Padre Celestial, que cada día seamos sabios y prudentes, buenos administradores de los recursos que tú pones, Señor, para que nosotros administremos. Ayúdanos a ser personas, Señor, que ahorremos, Señor, que busquemos el bien de nuestra casa, Padre Santo, que cada día adornemos el precioso y santo Evangelio que ha llegado hasta nuestro corazón. Bendice, Padre Celestial, las ofrendas, los diezmos voluntarios que presentamos ante ti, Señor. Bendice, Señor, todo corazón dadivoso y generoso, Padre Santo, pero ayúdanos a entender, Padre Celestial, porque detrás de todos tus mandamientos palpita tu amor, Señor. Ayúdanos a comprender que si nosotros presentamos una ofrenda sin amor, mejor es que no presentemos nada. Que si nosotros presentamos una ofrenda en pecado, dice la palabra de Dios, si vas al altar del Señor
y llevas tu ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano tenía algo contra ti. Dice, deja tu ofrenda allí frente al altar y ve y reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a comprender lo que es una vida de obediencia, de santidad y de rectitud a ti, Señor. Que nuestra conciencia pueda llevarse como un estandarte, una limpia conciencia de obediencia y temor a Dios. Gracias te damos, oh Dios amado, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.